Los últimos días, había estado acompañando a un grupo de casamenteros. Mi intención, disfrutar de la comida y bebida gratis en los eventos, mientras me mezclaba en el ambiente animado. Honestamente, no estaba allí para encontrar el amor, sino para divertirme observando los hábitos de citas de los solteros y solteras modernos. El grupo no era solo de jóvenes solteros. Entre los miembros había un puñado de mujeres mayores buscando ansiosamente parejas para sus hijos. Un día, una de estas tías soltó una bomba que envió al grupo a un frenesí. Casualmente anunció: poseo 53 propiedades en alquiler, 3 villas y 5 adorables gatos. Todo esto, más activos adicionales, será heredado por mi único hijo. Además, estoy dispuesta a darle a mi futura nuera una mensualidad de $50,000. El chat estalló con mensajes de mujeres de todos los orígenes compitiendo por su atención. Las preguntas inundaron el grupo, preguntando si sus afirmaciones eran ciertas. Con confianza, ella afirmó la legitimidad de su declaración, pero luego añadió: hay solo una condición. Mi hijo está en estado vegetativo. Espero que a su futura esposa no le importe. El silencio cayó sobre el grupo como una pesada cortina, pero no pude evitar reírme. Para mí, esto sonaba como una oportunidad dorada envuelta en un lazo de terciopelo. Ya había decidido hace tiempo que el matrimonio no estaba en mis planes. ¿Por qué molestarme en atarme? La vida era mejor vivirla bajo mis propios términos. Pero si casarme con un hombre en estado vegetativo significaba libertad financiera, eso no sonaba nada mal. Yo, Luna Rosa Valle, tenía un gran amor. El dinero. Sin dudarlo, le envié un mensaje en el chat grupal. ¿Por qué me importaría? Tu hijo es claramente mi príncipe durmiente destinado. El grupo explotó en risas y aplausos. Los mensajes llegaron llamándome atrevida, graciosa e incluso desvergonzada. No me importaba. Para mí todo valía la pena. Momentos después, la tía me envió un mensaje privado. ¿Hablas en serio? ¿Realmente quieres casarte con mi hijo o solo estás bromeando? Por supuesto que hablo en serio. ¿Por qué? Por el dinero, respondí sin rodeos. No tenía sentido endulzar las cosas. Lo hacía por la fortuna. Ella se quedó en silencio y asumí que había echado a perder mi oportunidad. Pero entonces, para mi sorpresa, recibí una notificación de transferencia. Me había enviado $500 como viáticos y me invitó a visitarla en la Villa 8 en Bahía Estelar, ubicada en Jardines Luna Creciente. Prometió una cálida bienvenida. Jardines Luna Creciente era el vecindario más exclusivo de la ciudad, con villas valoradas en promedio en más de $1 millón. Esta mujer no era solo rica, era obscenamente adinerada. Sonriendo, acepté el dinero sin vergüenza y partí inmediatamente. Cuando llegué a la Villa 8, me recibió una atmósfera de lujo y grandeza. El exterior de la villa era impresionante, con jardines meticulosamente mantenidos y un aire de nobleza que me hacía sentir ligeramente fuera de lugar. Después de arreglarme el cabello y alisar mi ropa, toqué el timbre. Una mujer glamurosa en sus 40 abrió la puerta. Su sonrisa radiante emanaba sofisticación, sin aparentar más de 30 años. Su piel perfecta y su impecable sentido de la moda me hicieron sentir como si estuviera conociendo a una celebridad. Hola, mi nombre es Luna Rosa Valle. Me presenté, extendiendo una mano. Soy graduada de una prestigiosa universidad de la Ivy League, actualmente preparándome para el examen de servicio civil. La mujer, Isabela Montenegro, estrechó mi mano calurosamente, sus ojos brillando con aprobación. Eres joven, hermosa y exitosa. Maravilloso. Después de intercambiar cortesías, me invitó a entrar, sirviendo té mientras nos sentábamos en la lujosa sala de estar. Me preguntó sobre mi origen, familia, trabajo y aspiraciones. Mis padres se divorciaron cuando era joven, y ninguno de ellos mantuvo contacto. He estado por mi cuenta desde entonces, expliqué. En cuanto al trabajo, soy diseñadora de moda con un salario anual de alrededor de $100,000. Isabela asintió pensativamente, su expresión ilegible. No presionó más y pronto me hizo un gesto para que la siguiera arriba. ¿Vamos a conocer a mi príncipe durmiente ahora?, bromeé. Ella sonrió. Sí. Mi hijo es también mi precioso príncipe durmiente. Subimos al tercer piso y entramos a un dormitorio. No esperaba mucho. Ya me había preparado para una relación puramente transaccional. No necesitaba enamorarme. Solo necesitaba asegurar el trato y cumplir con mis deberes. Pero en el momento en que lo vi, mi respiración se entrecortó. Allí estaba él, acostado pacíficamente en la cama.
Sus largas pestañas proyectaban delicadas sombras sobre sus mejillas, y sus rasgos eran tan exquisitos que parecían esculpidos por un artista. Sus clavículas se asomaban bajo su camisa, afiladas y definidas, dándole una elegancia sobrenatural. Mi corazón se aceleró. Mi mente gritaba, este es mi príncipe. Por primera vez en mi vida, sentí una chispa. Algo más que ambición o codicia. ¿Era emoción? ¿Era atracción? Fuera lo que fuera, sabía una cosa. Esto no iba a ser tan simple como había pensado. Nunca imaginé que mi príncipe durmiente sería tan impresionantemente guapo. Su aspecto podría rivalizar con el de una celebridad. Durante años, había sido indiferente hacia los hombres, pero ahora era una mujer cambiada. Parecía que los rumores eran ciertos. Las mujeres realmente eran criaturas superficiales. Isabela Montenegro, la elegante mujer junto a su cama, sostuvo suavemente la mano de su hijo y la palmeó mientras me miraba. Su voz era suave pero teñida de tristeza. Luna, este es mi hijo, Alejandro Montenegro. Su padre falleció cuando era joven. Recé para que creciera fuerte y saludable, pero el destino tenía otros planes. Un accidente automovilístico le robó todo. Su voz se quebró y sus ojos se empañaron mientras miraba la forma inmóvil de Alejandro. Una punzada de simpatía me golpeó. Aunque estaba aquí por mis propias razones egoístas, no pude evitar sentir lástima por la tragedia de esta familia. Tal vez ocurra un milagro y Alejandro despierte, dije, tratando de ofrecer algo de consuelo. Ella negó con la cabeza, sus labios temblando. Ha estado en tratamiento durante tanto tiempo. Los médicos han confirmado que está permanentemente en estado vegetativo. Su voz se quebró mientras nuevas lágrimas amenazaban con caer. Sin saber cómo consolarla más, me quedé en silencio. Después de un tiempo, Isabela se recompuso y me llevó abajo. Luna, si estás dispuesta, puedes mudarte ahora. Pasa 6 meses aquí, y si no cambias de opinión, discutiremos el matrimonio. Parpadeé. ¿Mudarme ahora? Sí. Mis negocios en Ciudad Creciente se han retrasado demasiado y necesito irme pronto. El mayordomo y las empleadas te ayudarán a instalarte. Trata esta casa como... dijo con una sonrisa tranquilizadora. Miré las lujosas mansiones que nos rodeaban. Mudarme aquí sonaba como un sueño hecho realidad. Este lugar prácticamente gritaba lujo. De acuerdo, asentí. Su confianza en mí era inesperada, pero no iba a desperdiciarla. Isabela sonrió cálidamente. Bien, ya que estás aquí por el dinero, necesitaré hacer una investigación exhaustiva de tus antecedentes. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? ¡Qué mujer tan directa! Por supuesto, respondí, imperturbable. Estrechó mi mano firmemente. Eres honesta, Luna, y eso me gusta de ti. Durante los últimos 2 años, he conocido a muchas potenciales nueras, pero ninguna parecía adecuada. Eres la primera que se siente genuina. Sus palabras me sorprendieron. ¿Genu? ¿Tú en mí? Aún. Sonreí y asentí educadamente. Dejaré todo en tus manos. Solo acompaña a Alejandro, habla con él y deja que el personal se encargue del resto. Te transferiré tu mensualidad mensualmente, añadió. No pude evitar asentir con entusiasmo. Ese mismo día, Isabela partió hacia Ciudad Creciente y yo me mudé oficialmente a la villa con mis pocas maletas. El mayordomo y las empleadas estaban presentes, pero tenían poco que hacer en un hogar tan bien mantenido. La mayor parte del tiempo vagaban sin rumbo, dejándome a mis anchas. Elegí la habitación junto a la de Alejandro. Era brillante y soleada, con grandes ventanas que daban al jardín, un lugar perfecto para relajarse o estudiar. Después de desempacar, decidí visitar a Alejandro. Cuando entré en su habitación, se veía tan pacífico como antes, sus hermosos rasgos de alguna manera aún más cautivadores bajo la suave luz. ¡Qué desperdicio!, murmuré. Un príncipe como tú no pertenece a este estado. Tomando asiento junto a su cama, me presenté con una sonrisa. Hola, señor Montenegro. Soy Luna Rosa Valle, tu futura esposa. A partir de hoy, me encargaré de cuidarte. Como era de esperar, no respondió. Más tarde, regresé a mi habitación y saqué mi laptop. La curiosidad me ganó y comencé a investigar sobre los estados vegetativos. Aprendí que había 3 tipos. Uno donde los pacientes tenían conciencia mínima, otro donde podían abrir los ojos subconscientemente pero permanecían inconscientes, y el estado vegetativo permanente donde no quedaba conciencia en absoluto. Desafortunadamente, Alejandro pertenecía a la 3ª categoría. También verifiqué si la recuperación era posible. Si bien existían casos de recuperación milagrosa,
Eran 1 en 1.000.000 en el mejor de los casos. Métodos como la estimulación y el masaje podían ayudar, pero las probabilidades eran prácticamente nulas. Suspirando, cerré mi laptop. Una probabilidad de 1 en 1.000.000 bien podría ser ninguna probabilidad. Una débil tos me sobresaltó, sacándome de mis pensamientos. Alejandro, susurré, corriendo a su habitación. Para mi decepción, todavía estaba allí, inmóvil y sereno. Rascándome la cabeza, decidí que debía haber sido mi imaginación. No había forma de que hubiera tosido. Bueno, murmuré para mí misma. Bien podría hacer mi parte, ganarme la mensualidad, ser una nuera diligente y vivir cómodamente. Hablando de eso, Isabela acababa de transferir $100,000 a mi cuenta. Ver la notificación iluminó mi rostro. Con este tipo de dinero, vivir en la villa sería un sueño hecho realidad. Podría comer, beber y disfrutar la vida sin preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente tranquila. Tal vez este arreglo no era una mala idea después de todo. Después de recibir 100,000 estaba de excelente humor. Con la tarde temprana aún por delante, entonces decidí ocuparme de algunos asuntos. El asunto en cuestión, charlar con Alejandro, darle un masaje y ayudar a voltearlo. Todos los pequeños deberes de una prometida devota. Después de todo, era su futura esposa, y ya había recibido dinero por el papel. Era justo que pusiera algo de esfuerzo. Quizás, si fuera completamente honesta, también me sentía atraída por él debido a su extraordinaria belleza. Al entrar en la habitación de Alejandro, la encontré tan serena y ordenada como antes. La atmósfera era tranquila, casi reverente. Todo en la habitación parecía intencionalmente diseñado para la comodidad. Su cama cuidadosamente posicionada cerca de la ventana, la suave iluminación proyectando un suave resplandor y ni una mota de polvo a la vista. Las empleadas raramente subían aquí. Isabela les había instruido específicamente que evitaran molestar a Alejandro. Aunque estaba en estado vegetativo, el cuidado que recibía era meticuloso. Me senté junto a él y una vez más me maravillé de su perfección. ¿Cómo podía una persona ser tan guapo? Sus rasgos eran refinados, como una escultura creada por un maestro artista. Señor Montenegro, realmente posees una belleza sobrenatural, comenté, sonriendo para mí misma mientras comenzaba a hablar. Nuestra conversación, o más bien mi monólogo, era completamente unilateral. Con Alejandro incapaz de responder, no sentía presión por filtrar mis pensamientos. Divagué, saltando de Schopenhauer a Nietzsche y luego profundizando en mi propia historia de vida, narrando todo desde mi incómoda infancia hasta las circunstancias que me habían traído aquí. Finalmente le pregunté, ¿te importa si echo un vistazo a tus músculos abdominales? Él no dio ninguna respuesta, naturalmente, lo cual tomé como su consentimiento. Solo bromeaba, añadí rápidamente. En realidad no me interesan los hombres. Aún así, procedí con la rutina que había aprendido en línea, masajeando sus extremidades, volteándolo e intentando la estimulación del nervio vago. Aunque carecía de habilidades profesionales, hice mi mejor esfuerzo, tropezando con los pasos con torpe determinación. Todo el proceso me llevó más de media hora. Cuando terminé, estaba sudando. Alejandro era alto y de constitución sólida, haciendo la tarea sorprendentemente intensiva. ¿Qué tal? Tu esposa no es tan mala, ¿verdad? No te preocupes, Alejandro. Estoy tomando el dinero de tu familia, así que te cuidaré bien. Bromeé, apartando mi cabello húmedo de mi rostro. Mientras me inclinaba para enderezar su manta, noté algo. Sus párpados parecían temblar, casi como si hubiera sido sutilmente estimulado por el masaje. Sobresaltada, me congelé y lo miré fijamente, conteniendo la respiración. ¿Estaba despertando? Después de ese leve movimiento en sus párpados, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil, observando cada detalle de su rostro perfecto. Alejandro permanecía sereno, pero algo había cambiado. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina tan meticulosa que las empleadas comenzaron a bromear diciendo que era más precisa que un reloj suizo. Cada mañana, entraba en su habitación exactamente a las 7:00 a.m., con un buenos días alegre. Abría las cortinas para dejar entrar la luz del amanecer y le contaba mis planes para el día con el entusiasmo de quien espera una respuesta. Le leía las noticias del periódico local,
comentando los acontecimientos más interesantes, como si estuviéramos teniendo una conversación normal en el desayuno. A veces me detenía, esperando su reacción, imaginando qué comentario sarcástico haría sobre la política local o qué opinión tendría sobre los últimos acontecimientos deportivos. ¿Sabes, Alejandro? Antes pensaba que esto sería simple, le confesé una tarde mientras ajustaba sus almohadas. Un acuerdo comercial limpio y claro, pero hay algo en ti que me intriga cada día más. Las empleadas me miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. María, la más antigua de ellas, me contó que nunca había visto a nadie dedicarle tanto tiempo y atención a Alejandro, ni siquiera las enfermeras profesionales que estuvieron aquí antes. Me dijo un día mientras me ayudaba a cambiar las sábanas. Una tarde particularmente calurosa de julio, mientras le aplicaba un masaje en las manos, siguiendo las instrucciones que había estudiado en videos de fisioterapia, sucedió algo extraordinario. Sus dedos se movieron ligeramente bajo mi toque. No fue un espasmo común, fue un movimiento deliberado, como si intentara responder a mi contacto. Mi corazón se detuvo por un momento, y el tiempo pareció congelarse. «Alejandro», susurré, inclinándome más cerca, mi voz temblando de emoción. «¿Puedes oírme?» No hubo respuesta verbal, pero sus dedos se movieron nuevamente. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Con manos temblorosas, llamé inmediatamente al doctor García, el médico personal de Alejandro, quien llegó en menos de una hora, su rostro mostrando la misma expresión escéptica que había visto tantas veces. «Señorita Valle», comenzó con ese tono condescendiente que los médicos suelen usar. «Entiendo su emoción, pero debemos ser cautelosos. No debemos crear falsas esperanzas. Los pacientes en estado vegetativo pueden tener movimientos reflejos involuntarios. Esto es diferente», insistí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Es como si estuviera intentando comunicarse. Puedo sentirlo». El doctor me miró con esa mezcla de simpatía y resignación que había llegado a detestar. «Le sugiero que mantenga un registro detallado de cualquier cambio que note, por pequeño que sea, pero no se ilusione demasiado». Esa noche, mientras escribía en mi diario sobre los eventos del día, reflexioné sobre cómo mi vida había dado un giro de 180 grados. Ya no pensaba en el dinero o en la herencia que inicialmente me había atraído a esta situación. Mi mente estaba completamente ocupada por cada pequeño detalle sobre Alejandro, cada mínimo cambio en su condición, cada posible señal de mejora. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que me dejaban agotada pero esperanzada. A veces, notaba pequeños movimientos, un dedo que se curvaba cuando mencionaba algo gracioso, un párpado que temblaba cuando ponía su música favorita. Había encontrado su colección de vinil y la reproducía cada tarde. Una leve presión en mi mano cuando la sostenía durante nuestras conversaciones. Otras veces, pasaban días sin ningún cambio, y la duda comenzaba a corroerme como un ácido lento pero persistente. Pero me negué a rendirme. Cada noche, antes de dormir, me sentaba junto a su cama y le contaba sobre mi día, sosteniendo su mano entre las mías, memorizando cada línea de su palma, cada curva de sus dedos. Y aunque no podía responderme con palabras, sentía que de alguna manera, en algún lugar dentro de su mente, Alejandro me escuchaba y entendía. «No sé si puedes oírme», le susurré una noche particularmente difícil. Después de que el doctor García sugiriera que quizás deberíamos aceptar la realidad, pero quiero que sepas que no me voy a dar por vencida. Hay algo especial en ti, Alejandro Montenegro, y voy a ayudarte a encontrar el camino de regreso, no importa cuánto tiempo tome. En ese preciso momento, sentí una presión clara y definida en mi mano. Sus dedos se habían cerrado alrededor de los míos, débilmente, pero con una intención que no podía ser negada. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras una sonrisa se extendía por mi rostro. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría despertar a toda la casa. «Estás ahí», susurré, mi voz quebrada por la emoción. «Realmente estás ahí». Y en ese momento, mirando su rostro sereno bajo la suave luz de la lámpara, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la Luna Rosa Valle que había llegado a esta casa buscando una vida fácil y una fortuna garantizada. Me había convertido en alguien más, alguien mejor, alguien que había encontrado un propósito más allá del dinero y las comodidades materiales. «Te prometo», susurré, inclinándome para besar suavemente su frente, «que voy a traerte de vuelta, cueste lo que cueste». Los días siguientes a ese primer contacto real con Alejandro fueron una revelación.
Me sumergí en una investigación exhaustiva sobre estados vegetativos y métodos alternativos de terapia. Pasaba horas en Internet, leyendo estudios científicos, casos de recuperación milagrosa y técnicas innovadoras de estimulación neurológica. La biblioteca de la mansión se convirtió en mi segundo hogar, llena de libros médicos que Isabela había acumulado durante años. ¿Sabes qué encontré hoy, Alejandro? Le comentaba mientras preparaba el equipo de música que había instalado en su habitación. Hay estudios que demuestran que la música clásica puede estimular la actividad cerebral en pacientes como tú. ¿Te gustaría escuchar algo de Mozart? ¿O prefieres Beethoven? Comencé a notar patrones en sus respuestas. Sus dedos se movían más cuando sonaba Vivaldi, y su respiración se volvía más profunda y relajada con Bach. Mantuve un diario detallado de cada reacción, por mínima que fuera. Las páginas se llenaban de observaciones, horarios y pequeños logros que para cualquier otro podrían parecer insignificantes, pero para mí eran el mundo entero. Un día, mientras le leía 100 años de soledad, había descubierto una colección de clásicos de la literatura en su biblioteca personal. Noté que sus párpados temblaban con más intensidad durante ciertos pasajes. Era como si estuviera tratando de abrir los ojos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Te gusta García Márquez?, pregunté, acercándome más. Aprieta mi mano una vez para sí, 2 veces para no. Esperé, conteniendo la respiración. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y entonces lo sentí. Una presión clara y definida en mi mano. Una vez. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras una risa nerviosa escapaba de mis labios. «Puedes entenderme. Realmente puedes entenderme». Llamé al doctor García inmediatamente, pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía pruebas. Había estado grabando nuestras sesiones de lectura como parte de mi registro, y el video mostraba claramente la respuesta de Alejandro. El médico observó la grabación en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a asombro. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente. En mis 30 años de carrera, nunca había visto una respuesta tan clara en un paciente en estado vegetativo permanente. A partir de ese momento, desarrollé un sistema de comunicación básico con Alejandro. 1 apretón para sí, 2 para no. Era simple, pero nos permitía interactuar de una manera que antes parecía imposible. Comencé a hacerle preguntas sencillas. ¿Tienes calor? ¿Te duele algo? ¿Te gusta esta canción? Las empleadas, que al principio me miraban como si hubiera perdido la razón, comenzaron a notar los cambios también. María fue la primera en presenciar una de sus respuestas. «Señorita Luna», exclamó un día, dejando caer la bandeja del desayuno. «Su mano se movió». Pronto, toda la casa estaba al tanto de los progresos de Alejandro. El personal comenzó a tratarlo de manera diferente, hablándole directamente en lugar de hablar sobre él como si no estuviera presente. Desarrollé una rutina terapéutica que combinaba diferentes elementos: música por las mañanas, lectura al mediodía, masajes y ejercicios pasivos por la tarde, y nuestras conversaciones por la noche. También incorporé aromaterapia, usando diferentes esencias para estimular sus sentidos. «Hoy tenemos lavanda», le explicaba mientras encendía el difusor. «Es buena para la relajación y el sistema nervioso, aunque personalmente creo que te gustará más la esencia de sándalo que traeré mañana». Un apretón suave. Sí. A veces, en la quietud de la noche, cuando todos dormían, me sentaba junto a su cama y le contaba mis secretos, mis miedos, mis esperanzas. Le hablé de cómo había llegado allí buscando dinero y seguridad, y cómo ahora esas cosas parecían tan insignificantes. ¿Sabes algo gracioso, Alejandro? Creo que me estoy enamorando de ti. Es una locura, ¿verdad? Enamorarse de alguien que apenas puede responder. Pero hay algo en ti. Algo que me hace sentir que te conozco desde siempre. Esa noche, sentí la presión más fuerte que jamás había sentido en mi mano. Un solo apretón, largo y firme, sí. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras reía suavemente. ¿Estás diciéndome que también sientes algo por mí? Otro apretón. Sí, me incliné y por primera vez besé suavemente sus labios. Fueron apenas unos segundos, pero sentí como si el mundo entero se detuviera en ese momento. «Te prometo», susurré contra sus labios, «que encontraré la manera de traerte de vuelta por completo. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que tenga que hacer, porque ahora sé que estás ahí, luchando por regresar, y no voy a dejarte solo en esta batalla». Y así, día tras día,
Continuamos nuestra danza silenciosa de progreso y esperanza. Cada pequeño movimiento, cada respuesta, cada señal de mejoría era un tesoro que guardaba celosamente en mi corazón. Ya no era solo una cuidadora o una futura esposa por conveniencia. Me había convertido en su conexión con el mundo, su compañera en este viaje hacia la recuperación, y, aunque nadie más lo entendiera, nos habíamos enamorado en el silencio y la oscuridad. El dinero que Isabela seguía depositando en mi cuenta cada mes ya no significaba nada para mí. Lo único que me importaba era estar allí cada mañana, viendo cómo los primeros rayos del sol iluminaban su rostro, esperando el momento en que finalmente pudiera ver sus ojos abiertos, mirándome directamente, diciéndome sin palabras todo lo que ya sabía en mi corazón. Los progresos de Alejandro comenzaron a acelerarse de una manera que nadie, ni siquiera el más optimista de los médicos, había anticipado. Lo que comenzó como pequeños movimientos de dedos, se transformó gradualmente en señales cada vez más evidentes de conciencia. Cada día traía una nueva sorpresa, un nuevo milagro que hacía que mi corazón se hinchara de esperanza y amor. Una mañana particularmente significativa, mientras le daba su masaje matutino, noté que sus párpados comenzaban a temblar con más intensidad que nunca. Me quedé paralizada, observando con atención cuando sucedió lo impensable. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando unos hermosos ojos color ámbar que me miraban directamente. ¡Alejandro!, exclamé, las lágrimas nublando mi visión. ¿Puedes verme? Un parpadeo lento y deliberado fue su respuesta. Inmediatamente llamé al doctor García, quien llegó en tiempo récord. Después de una evaluación exhaustiva, el médico confirmó lo que mi corazón ya sabía. Alejandro estaba emergiendo de su estado vegetativo. «Esto es extraordinario», declaró el doctor García, revisando los signos vitales de Alejandro. Sus respuestas pupilares son normales, hay seguimiento visual claro, y sus patrones cerebrales muestran una actividad significativamente aumentada. Señorita Valle, lo que ha logrado aquí es prácticamente un milagro médico. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Especialistas de todo el país comenzaron a llegar para examinar a Alejandro. Cada uno quedaba más asombrado que el anterior al ver sus progresos. Lo que había comenzado como nuestro pequeño secreto se estaba convirtiendo en un caso de estudio que desafiaba todo lo que la medicina moderna creía saber sobre los estados vegetativos. «Es como si hubiera encontrado un camino de regreso», comentó uno de los neurólogos. «Y usted, señorita Valle, de alguna manera le mostró ese camino. Pero para mí, los momentos más preciosos eran aquellos en los que estábamos solos. Cuando todos los médicos se iban y la casa quedaba en silencio, Alejandro y yo teníamos nuestras propias celebraciones privadas de cada pequeño progreso. Una tarde, mientras le leía uno de sus pasajes favoritos de 100 años de soledad, sucedió algo que nunca olvidaré. Estaba en medio de una frase cuando escuché un sonido ronco y débil. Me detuve, mirándolo fijamente. Sus labios se movían, intentando formar palabras. «Lu-na», logró articular finalmente. Su voz apenas un susurro después de años de silencio. El libro se me cayó de las manos mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Era la primera vez que escuchaba su voz, y había usado ese precioso primer momento para decir mi nombre. «Estoy aquí», respondí entre sollozos, tomando su mano entre las mías. «Siempre estaré aquí». Los progresos continuaron a un ritmo constante. Poco a poco, Alejandro comenzó a recuperar el control de sus músculos. Primero fueron movimientos pequeños, girar la cabeza, mover los dedos de los pies, flexionar las muñecas. Cada nuevo logro era celebrado como una victoria mayor. El equipo médico estaba fascinado. Comenzaron a documentar todo meticulosamente, tomando notas detalladas sobre nuestras técnicas de terapia, la música que usábamos, los horarios de estimulación, todo. Mi diario de observaciones se convirtió en una fuente valiosa de información para su investigación. «Lo que han logrado aquí», comentó la doctora Ramírez, una neuróloga especialista en casos de trauma cerebral, «podría cambiar la forma en que tratamos a los pacientes en estado vegetativo. La combinación de estimulación constante, apoyo emocional y terapias alternativas es revolucionario». Pero lo más hermoso de todo era ver cómo nuestra conexión se fortalecía cada día. Ahora que Alejandro podía comunicarse más, aunque fuera de manera limitada, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. A veces, cuando estábamos solos, me miraba de una manera que hacía que mi corazón se detuviera. Una noche, mientras le ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia,
Logró mantener su cabeza erguida lo suficiente para mirarme directamente a los ojos. «Te amo», pronunció claramente, cada palabra un esfuerzo monumental pero determinado. Me quedé sin aliento, las lágrimas brotando instantáneamente. «Yo también te amo», respondí, inclinándome para besar su frente. Los médicos continuaban maravillándose con su progreso, realizando pruebas tras pruebas para documentar cada aspecto de su recuperación. Las resonancias magnéticas mostraban una actividad cerebral cada vez más normalizada, y sus respuestas motoras mejoraban constantemente. «Es como si su cerebro estuviera encontrando nuevas rutas», explicó el Dr. García durante una de nuestras reuniones de seguimiento. Es algo que la ciencia médica consideraba prácticamente imposible en casos de estado vegetativo permanente. Pero yo sabía que había algo más que ciencia detrás de su recuperación. Era el poder del amor, de la conexión humana, de la negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Cada noche, mientras le ayudaba a prepararse para dormir, podía ver en sus ojos la misma determinación que sentía en mi corazón. Las empleadas de la casa, que habían sido testigos de todo el proceso desde el principio, comenzaron a llamarnos el milagro de la Villa 8. María, en particular, no podía contener las lágrimas cada vez que veía a Alejandro lograr algo nuevo. «Es como ver florecer una planta que todos creían marchita», me dijo un día, mientras nos observaba durante una sesión de ejercicios. «Y usted, señorita Luna, es como el sol que la hizo revivir». Los especialistas comenzaron a diseñar un programa de rehabilitación más intensivo, incorporando nuevas técnicas y tecnologías, pero siempre insistí en mantener nuestras rutinas especiales. La música por las mañanas, las lecturas al atardecer, nuestras conversaciones nocturnas. «No quiero que se convierta solo en un caso médico», le expliqué al equipo de rehabilitación. «Es importante mantener el aspecto humano, la conexión emocional». Y tenía razón. Era durante esos momentos íntimos cuando Alejandro mostraba sus mayores progresos. Como si la ciencia y el amor trabajaran juntos en una danza perfectamente sincronizada. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba su habitación en tonos dorados, Alejandro logró mover su mano lo suficiente para acariciar mi mejilla. Fue un gesto pequeño, pero contenía todo un mundo de significado. «Gracias», susurró, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. «No me agradezcas», respondí suavemente. «Tú eres quien está haciendo todo el trabajo duro. Yo solo estoy aquí para recordarte el camino a casa». Y así, día tras día, continuamos nuestra batalla contra lo imposible. Cada pequeño progreso era una victoria, cada palabra pronunciada un milagro, cada mirada compartida una promesa de un futuro que una vez pareció inalcanzable. El dinero que había sido mi motivación inicial se había convertido en algo insignificante, comparado con la riqueza de ver a Alejandro recuperar su vida poco a poco. Ya no era una cuidadora o una futura esposa por conveniencia. Me había convertido en su compañera, su apoyo, su amor. Y aunque el camino hacia la recuperación completa aún era largo, ya no teníamos miedo. Porque habíamos descubierto que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas. A veces se encuentra en los lugares más inesperados, como una lujosa villa donde una mujer que buscaba fortuna encontró algo mucho más valioso, un amor capaz de despertar a un príncipe dormido. Isabela regresó inesperadamente una mañana soleada de agosto. La encontré en el jardín, observando las rosas que había plantado durante su ausencia. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que me inquietó. «Luna», dijo suavemente, «tenemos que hablar». Me condujo a su despacho privado, una habitación que nunca antes había visto. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban diferentes ángulos de la casa. Mi corazón se detuvo cuando reconocí las imágenes. Eran grabaciones de mis interacciones con Alejandro. Cuando instalé las cámaras, comenzó Isabela, fue para asegurarme de que mi hijo estuviera seguro. Nunca esperé presenciar un milagro. Las pantallas mostraban momentos que creía privados, mis lecturas nocturnas, nuestras sesiones de música, el primer momento en que Alejandro abrió los ojos. Durante años, continuó, docenas de mujeres han pasado por esta casa, herederas, médicos, incluso una princesa europea. Todas prometieron amor eterno, todas se rindieron en semanas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero tú que viniste por dinero, has logrado lo que ninguna de ellas pudo. Has traído a mi hijo de vuelta. Isabela, comencé,
pero ella me interrumpió. Los médicos siempre dijeron que había una posibilidad, 1 en 1.000.000, pero existía. El problema era encontrar a alguien con la paciencia, la dedicación y el amor necesarios para despertar esa chispa de vida. Se giró hacia mí, lágrimas brillando en sus ojos. Cuando llegaste, tan honesta sobre tus intenciones materiales, pensé que serías como las demás. Pero hay algo especial en la forma en que miras a mi hijo, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Mi garganta se cerró con emoción. Ya no me importa el dinero, confesé. Solo quiero que Alejandro se recupere. Lo amo. Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Lo sé, lo he visto, y él también te ama. Se acercó a su escritorio y sacó un sobre. Los médicos han recomendado un tratamiento experimental en Suiza. Es costoso y arriesgado, pero podría acelerar significativamente su recuperación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo nos vamos? Isabela me miró sorprendida. ¿Nos? No voy a dejarlo solo, declaré firmemente. He estado con él en cada paso del camino hasta ahora. No voy a abandonarlo cuando más me necesita. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Sin decir una palabra, me abrazó. Gracias, susurró. Gracias por amar a mi hijo más allá del dinero y los contratos. Esa noche, mientras le contaba a Alejandro sobre el tratamiento en Suiza, sentí su mano apretar la mía con más fuerza que nunca. Jun tos, logró decir, sus ojos brillando con determinación. Siempre, prometí, besando su frente. Estamos juntos en esto. Ya no era la misma Luna Rosa Valle que había llegado a Villa 8 buscando una vida fácil. El amor había transformado mi corazón. Había dado un nuevo significado a mi existencia. Y mientras observaba a Alejandro luchar por cada palabra, cada movimiento, supe que no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera compararse con el tesoro que había encontrado en su corazón. El viaje a Suiza sería solo el siguiente capítulo en nuestra historia. Una historia que había comenzado como un frío acuerdo comercial y se había convertido en el más puro de los cuentos de amor. Porque a veces, el verdadero amor no se encuentra en los lugares que esperamos, sino en los momentos más oscuros, cuando alguien decide quedarse y luchar, cuando alguien elige amor sobre conveniencia, cuando alguien ve más allá de las apariencias y encuentra el tesoro escondido en un corazón dormido. El vuelo a Suiza marcó el comienzo de nuestra nueva vida juntos. 6 meses después de iniciar el tratamiento experimental, estábamos sentados en el jardín del Centro de Rehabilitación en Zúrich, rodeados por los majestuosos Alpes. Alejandro, ahora capaz de mantener conversaciones completas, aunque todavía con cierta dificultad, sostenía mi mano mientras observábamos el atardecer. ¿Recuerdas?, comenzó, su voz más fuerte y clara que nunca. Cuando fingías no ver que estaba despierto durante tus primeras visitas, me giré hacia él, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Podía escucharte, sonrió, sus ojos ámbar brillando con picardía. Desde el principio, cuando hablabas sobre el dinero, sobre el contrato, sobre lo guapo que me encontrabas. El calor subió a mis mejillas. ¿Todo este tiempo lo supiste? Cada palabra, asintió. Al principio, me divertía escucharte. Eras tan honesta sobre tus intenciones, tan diferente a todas las demás que solo pretendían amor y devoción. Los recuerdos de aquellos primeros días inundaron mi mente. Todas las confesiones que había hecho, creyendo que no podía escucharme. Todas las veces que había admitido estar desarrollando sentimientos por él, pensando que mis palabras se perdían en el vacío. Quería mover aunque sea un dedo, continuó. Decirte que estaba ahí, atrapado en mi propio cuerpo. Pero no podía. Era como estar encerrado en una prisión de cristal, viendo el mundo pasar sin poder participar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras él continuaba. Pero tú nunca te rendiste, incluso cuando los médicos decían que era imposible. Cuando todos habían perdido la esperanza, tú seguiste luchando. Fuiste mi luz en la oscuridad, Luna. Y tú fuiste mi milagro, respondí, apretando su mano. El dinero me trajo a ti, pero el amor me hizo quedarme. Isabela, que había estado observándonos desde la distancia, se acercó con una sonrisa radiante. En sus manos llevaba un sobre que reconocí inmediatamente, el contrato original. Creo que es hora de romper esto, dijo, extendiendo el documento hacia nosotros. Ya no necesitamos acuerdos comerciales cuando el amor verdadero ha florecido. Alejandro tomó el contrato con su mano ahora más fuerte y,
Con un movimiento decidido, lo rompió en pedazos. El viento se llevó los fragmentos, como llevándose con ellos el último vestigio de nuestro pasado transaccional. «Sabes», dijo Isabela, sentándose junto a nosotros, «cuando instalé las cámaras en la casa, nunca imaginé que capturarían una historia de amor tan extraordinaria. Luna, llegaste buscando una fortuna, pero nos diste algo mucho más valioso. Nos devolviste la esperanza». Los meses siguientes fueron de progreso constante. Alejandro trabajaba incansablemente en su rehabilitación, y yo estaba a su lado en cada paso del camino. Los médicos suizos estaban asombrados con su recuperación, documentando cada avance para la comunidad médica internacional. Una tarde, mientras paseábamos por los jardines del centro, Alejandro ahora podía caminar con ayuda de un bastón. Me detuvo bajo un árbol florecido. «Luna Rosavalle», dijo, su voz clara y firme. «Llegaste a mi vida buscando una herencia, pero me diste un regalo invaluable. Me trajiste de vuelta a la vida. Ya no necesitamos contratos ni acuerdos. Solo quiero preguntarte con todo mi corazón, ¿te casarías conmigo? No por deber, no por dinero, sino por amor». Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía. «Sí, 1000 veces sí». La boda se celebró en los jardines de Villa 8, un año después de nuestra llegada a Suiza. Alejandro caminó por su propio pie hacia el altar, apoyado ligeramente en su bastón. Cuando nuestros ojos se encontraron mientras caminaba hacia él en mi vestido blanco, supe que había encontrado algo mucho más valioso que todas las fortunas del mundo. «¿Sabes?», me susurró durante nuestro primer baile como marido y mujer. A veces los cuentos de hadas comienzan de las maneras más inesperadas. A veces, la princesa llega al castillo buscando oro y encuentra un amor que vale más que todos los tesoros del mundo. Isabela, radiante de felicidad, nos observaba desde su mesa. Había transformado Villa 8 en un centro de investigación para pacientes en estado vegetativo, inspirada por nuestra historia. El método Valle Montenegro, como lo llamaban los médicos, ya había ayudado a docenas de familias a recuperar la esperanza. Mientras bailábamos bajo las estrellas, rodeados por el amor de nuestra familia y amigos, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Había llegado a Villa 8 buscando una vida fácil, una fortuna garantizada. En cambio, encontré un propósito, un milagro, y el amor más puro que jamás había conocido. «Te amo», susurró Alejandro, su voz ahora fuerte y clara, tan diferente de aquellos primeros susurros entrecortados. «Te amo más», respondí, recostando mi cabeza en su hombro. Y así, en los jardines de Villa 8, bajo un cielo estrellado, nuestro cuento de hadas alcanzó su «felices para siempre». No de la manera que había imaginado cuando llegué buscando una fortuna, sino de una forma infinitamente más hermosa y significativa. Porque a veces, el verdadero tesoro no es el que buscamos, sino el que encontramos cuando nuestro corazón está abierto a los milagros del amor verdadero. Y nuestro milagro, nuestro amor, había demostrado ser más fuerte que cualquier diagnóstico médico, más poderoso que cualquier fortuna, más duradero que cualquier contrato. Era, simplemente, el poder del amor verdadero, capaz de despertar incluso al príncipe más profundamente dormido.